Muy buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo 3 de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y en esta exposición vamos a- a mencionar la práctica 8 de compuertas lógicas. Ese es el contenido de este reporte y yo voy a dar una breve introducción. El objetivo fundamental de esta práctica es permitir al estudiante comprender el funcionamiento y el comportamiento de las compuertas lógicas en el contexto de la electrónica digital. Este informe se exploran las tablas de verdad, herramientas esenciales que ayudan a evaluar proposiciones compuestas para determinar su veracidad. Estas tablas se basan en la cantidad de variables utilizadas y proporcionan el valor final de la proposición, ya sea verdadero o falso en su totalidad. Además, se presentan las tablas de verdad de diversas compuertas lógicas junto con sus axiomas, representaciones equivalentes de notación y sus símbolos característicos. Eh, el informe también explicamos detalladamente sobre el diseño del circuito implementado en el software Proteus, dividiendo la descripción en secciones que abordan cada compuerta lógica, como NOT, AND, OR, eh, XOR y NAND. Y y cómo actúan en su representación de contacto. Asimismo, también se incluyen las tablas de datos relacionadas con los fabricantes de estas compuertas lógicas, que recopilan información relevante sobre las características de los dispositivos electrónicos, dado su volumen de información recopilada. Se proporciona enlaces a las fuentes originales para que aquellos deseen acceder a su información detallada. Finalmente, el informe presenta capturas de pantalla de los circuitos implementados en Proteus y en simulador de ProtoWare, con el propósito de demostrar la eficacia de la práctica y facilitar la comprensión de compuertas lógicas utilizadas. A continuación, mi compañero Jonathan dirá sobre la tabla de verdad. Buenas noches, profe. Vamos a hablar primero antes sobre qué son los compuertas lógicas. Es un elemento que toma una o más señales binarias de entrada y produce solo una de salida. Se lee que 0 es apagado y 1 es encendido. En esta tabla nos muestra la simbología de AND, OR y NOT. En AND se toma como una multiplicación de los binarios, dado que se puede ver en el primer símbolo que se representa A y B, son dos señales binarias tomadas y sale solo una. En la tabla de verdad se usa 0 y 0, dado que conocemos que los números binarios, al multiplicarlos 0 por 0 dan 0, entonces ellos se van haciendo todas las operaciones consiguientes, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, y 1 por 1, 1. Ya en el equivalente de los lenguajes de contacto, se entiende que el circuito es un circuito de manera continua, pero están abiertos. Y su axioma, que representa X es igual a por B. En el OR es como hacer una suma de los números binarios que se representa A y B y tienen la salida Z. En tabla de verdad es la suma 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1 es igual a 1 porque no se puede representar más. En cambio, vamos al NOT, que es el invertido. Este solo acepta un valor, pero es el negado. Negado significa lo contrario. Por eso en la tabla de verdad que aparece ahí, se ve el 0, lo contrario de 0 es 1 y lo contrario de 1 es 0. Y este circuito se maneja de manera continua y se mantiene cerrado. Dado que AND y OR son los negados del AND y OR. O sea, es lo mismo nada más que lo contrario. Igual, en el AND es el negado. Por eso es lo contrario a la tabla de verdad. De 0 por 0 da 0 y como es el negado que significa lo contrario, da 1. 0 por 1 da 0 y como es lo contrario, da 1 y así sucesivamente. Este circuito se maneja de manera paralela y se mantiene cerrado. Y así sucesivamente los demás, lo vemos en la tabla. También vemos la tabla de verdad, que son los ceros y unos, como lo vimos anteriormente, que dependiendo si es OR, que es em, la suma, se ve que 0 más 0 es 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1 y 1 más 1, 1.
En cambio, en el otro que es en AND, que es la multiplicación, 0 por 1, 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Y así sucesivamente, esta tabla de verdad nos sirve para poder colocarle el circuito de manera correcta. Ya lo veremos más implementado en nuestro circuito que explicará nuestro compañero Luis Uriel Aldama. Sí, buenas noches compañeros. Pues una vez que ya tenemos aquí explicado las tablas de verdad, pasaremos a la explicación de nuestro primer circuito. Bueno, en nuestro primer circuito de Proteus lo que podemos ver es que primero hay una fuente de voltaje de 12 volts. Esta fuente de voltaje es la que se encargará de darle energía a nuestro circuito. Después de este, se puede apreciar que hay un deep switch de 4 entradas, en donde las dos primeras entradas estarán conectadas a nuestras compuertas NOT AND y OR. Y las otras dos que se encuentran serán las compuertas NAND y OR. En este caso, cada entrada del deep switch contará con una resistencia de 330 ohms. Seguido de esto, lo que podemos observar primero es que podemos encontrar las compuertas NOT y en la que la compuerta NOT y una que está conectada en diferentes entradas. Esto nos sirve para poder comprobar la tabla de verdad que esta compuerta se encarga. Si recibe energía, esta se encargará de que ya no pase, y si no recibe la energía, pues ya no generará dicha energía. Después de cada una de las compuertas se pueden observar que tienen una resistencia de 330 ohms y un LED que nos ayudará a comprobar el funcionamiento de todas. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar las dos compuertas, una OR y una AND, las cuales sus dos entradas se conectan a diferentes entradas del deep switch. Como habíamos mencionado anteriormente, en el caso de la compuerta OR, solo no circulará energía cuando sus dos entradas no estén recibiendo nada. Solo que con una entrada le llegue la energía, esta sí la va a dejar pasar. En cambio, la AND solo puede arrojar verdaderos si sus dos entradas están recibiendo. Ahora, seguido de estas, encontramos dos compuertas, una que es llamada NAND y la otra SHORT. Como podemos ver, estas igual cuentan con dos entradas. La primera, que es la NAND, se podría decir que es lo contrario de la compuerta AND, ya que la única ocasión en la que se puede recibir la energía es cuando sus dos entradas reciben energía al mismo tiempo. Que con una entrada le llegue o que cuando ambas compuertas no reciban energía, esta va a dejar de circular. Y por último, lo que encontramos es la compuerta short, en la que su tabla de verdad nos dice de que tiene dos maneras de que no pueda circular la energía, que es cuando en sus dos entradas no recibe nada, y también cuando las dos patitas de la compuerta reciben también la energía. Ahora lo que vamos a hacer será explicar el segundo circuito también en nuestro programa de Proteus, que se encargará de explicarlo mi compañero José Fernando. Bueno, a mí me tocó hablar acerca del segundo circuito. Bueno, en este proyecto que se maneja en Proteus, tenemos dos circuitos propuestos. Uno que es para el short y otro que es para el NAT. En este caso no utilizamos estas compuertas, sino que utilizamos las compuertas comunes, que son la NOT and y OR para poder obtenerlas. La función propuesta para poder obtener las compuertas short es la siguiente. X por entre Y más entre X por Y. Para poder hacer esto tenemos que saber que la compuesta AND se encarga de las multiplicaciones y la OR de las sumas. Como podemos ver, el primer circuito, primero tenemos nuestra fuente de voltaje y seguido de nuestro deep switch de dos entradas en la que una tiene su resistencia, pero primero conectamos un NOT y en la segunda patita del deep switch y seguido de ponemos un AND en la que la primera entrada la conectaremos a la primera entrada de deep switch y en la segunda al NOT. Debajo de esta otro NOT. Y en este caso está conectada a la primera entrada del switch. Y después vemos otro AND en la que su primera entrada se conecta al segundo switch.
y su otra entrada se conecta al NOT. Ahora la salida de las dos AND los conectamos a un OR, que se encargará de arrojar nuestro resultado y seguido de este un LED, que nos ayudarán a comprobar si sirvió el circuito. Como podemos ver el siguiente, es sobre la NAND, en la que su función propuesta para obtener fue entre X por Y. Como en el anterior circuito, este tiene lo mismo, pero ahora la primera compuerta lógica que se pone es una AND, en la que sus entradas están conectadas, uno a la primera entrada y otra a la segunda del deep switch. Y el resultado de este AND lo negamos con un NOT y para comprobar si funcionó le agregamos un LED. Lleno de la tabla de verdad de la compuerta de NAND. Bueno, ahora le va a tocar hablar a mi compañero Eduardo sobre la tabla de datos con respecto al fabricante. Yo le daré información sobre las tablas de datos con respecto al fabricante. En el contexto de las compuertas lógicas, son herramientas útiles para representar el comportamiento de estas compuertas en función de sus entradas y salidas. Aquí está información sobre las tablas de datos para las compuertas NOT, para las compuertas lógicas OR y para las compuertas AND. A-N-D. La, la compuerta lógica NOT es una de las compuertas más simples. Tiene una sola entrada y una sola salida. Su función es invertir el valor de la entrada, es decir, si la entrada es 0, la salida es 1. Y si la entrada es 1, la salida es 0. Para la compuerta lógica OR, tiene dos o más entradas y una salida. La salida es 1 si al menos una de las entradas es 1. El fabricante de las compuertas lógicas OR puede ser cualquier empresa que fabrique circuitos integrados lógicos, como Texas Instruments, Intel o STM Microelectronics, perdón. Y para las compuertas lógicas AND, también tiene dos o más entradas y una salida. La salida es 1 si todas las entradas son 1. El fabricante de compuertas lógicas AND es similar al de las compuertas OR y varias empresas semiconductores producen estos dispositivos. Estas tablas de datos son esenciales para entender el comportamiento de las compuertas lógicas y su aplicación a la electrónica digital. Los fabricantes de circuitos integrados lógicos producen una variedad de compuertas lógicas y sus especificaciones pueden variar ligeramente entre diferentes modelos y fabricantes. Pero el principio fundamental de su funcionamiento es el mismo. La tabla de los datos de fabricantes de las compuertas lógicas suelen proporcionar tablas de datos para sus productos y son muy detalladas en las tablas estándar y pueden incluir información adicional sobre su rendimiento de la compuerta, como la velocidad de conmutación y la disipación de potencia. A continuación pasará a mi compañero Brandon para ver el circuito de Protobar. Bueno, ya para concluir con el video, a mí me tocó explicar el circuito hecho en el protoboard, el cual contiene las 5 funciones lógicas. La primera sería el AND, que es el 7408. Como se puede ver, A y B son 1, por lo que la salida nos va a dar que el LED enciende. El siguiente sería el NOT, que es el 74
0,4. Al pasar A con 1 al circuito, la salida nos va a dar 0, por lo que el LED no va a encender. Y si hacemos pasar B, que es 1, entonces la salida nos va a dar que va a ser 0 y el LED no va a encender. El siguiente circuito integrado sería el OR, el cual sería el 7432. Y este dice que para que nos dé el LED que encienda, tendría que ser ya sea 0,1 o 1,0. Y como se puede observar ahí, A y B ambos son 0, por lo que la salida nos va a dar que el LED no va a encender. El siguiente sería el 7400, que es el NAND. Aquí para que el LED encienda, tendría que ser ya sea A con 1 y B con 0, o B con 1 o A con 0, para que el LED encienda. Si A y B son 0 y 0 o 1 y 1, el LED no va a encender. Y ya por último sería el XOR, que es que cuando A es 1 o B y B es 0, el LED, como se puede observar, enciende. Y eso sería todo por nuestra parte. Así concluiría el reporte. También agregar que el enlace de la hoja de datos está en este link y el link del video que aún vamos a subir va a estar acá. Sería todo. Muchas gracias.